Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy alumna de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín y como parte de la responsabilidad social del curso de Historia Macrorregional les voy a pasar a contar la historia de la Guerra del Pacífico y el impacto que tuvo en el surandino. Bueno, para empezar con este tema, quisiera ir con los antecedentes de la Guerra del Pacífico, la cual sería la etapa conocida como la prosperidad falaz en la historia del Perú, la cual abarcó desde 1845 hasta 1879, un periodo caracterizado por un auge económico basado en la explotación del guano, pero también por profundas desigualdades y problemas estructurales que marcaron el devenir del país. Este periodo comenzó en el gobierno de Ramón Castilla, un líder militar que asumió el poder en 1845 tras años de conflictos internos que habían debilitado al joven Estado peruano. Castilla, quien dio inicio a una era de relativa estabilidad económica y modernización, apoyándose en la riqueza generada por el guano, un fertilizante natural extraído de las islas litoral peruano, en Chincha, cuya demanda internacional creció exponencialmente en Europa durante la Revolución Industrial. Desde su llegada al poder, Castilla nacionalizó la explotación del guano, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de ingreso del Estado. Estos recursos permitieron financiar obras públicas, modernizar la administración y solventar reformas de gran alcance, como la abolición del tributo indígena en 1854, una medida que intentaba aliviar la explotación de los pueblos originarios. Además, utilizó esta bonanza para construir infraestructura como ferrocarriles y telégrafos para fortalecer las Fuerzas Armadas, elementos esenciales para consolidar la soberanía nacional. Sin embargo, el gobierno de Castilla no estuvo exento de desafíos. Durante su primera presidencia, del 45 al 54, aunque logró estabilizar al país, quedó en evidencia la desigualdad de distribución de los beneficios del guano, pues la riqueza seguía concentrada a manos de la élite limeña. Esta situación se acentuó durante el gobierno de su sucesor, José Rufino Echenique, quien se apoyó en el mismo modelo económico, pero incurrió en prácticas de corrupción y favoritismo hacia las clases privilegiadas. Esto generó tensiones políticas que desembocaron en la Revolución de 1854, liderada por el propio Castillo, quien regresó al poder para encabezar su segundo mandato. Durante su gobierno del 55 al 62, Castillo llevó a cabo una serie de reformas que buscaron modernizar al país y transformar su estructura social. Una de las medidas trascendentales fue la abolición de la esclavitud en 1854, una decisión financiada con los ingresos del guano, que permitieron compensar económicamente a los propietarios de esclavos. No obstante, esta medida generó una necesidad de mano de obra barata, especialmente en las haciendas agrícolas de la costa y en la explotación de las islas guaneras. Para cubrir esta demanda, el gobierno promovió la inmigración de trabajadores chinos, conocidos como culíes, quienes llegaron en condiciones contractuales que los sometían en forma de semi-esclavitud. Los culíes eran empleados en tareas duras y peligrosas, enfrentando abusos físicos y morales, particularmente en las islas guaneras, donde las condiciones laborales eran extremadamente inhumanas. Con el tiempo, la prosperidad económica basada en el guano se fue debilitando, en parte debido a la corrupción administrativa y el mal manejo de los recursos. Durante los gobiernos posteriores, como los de Miguel de San Román y Mariano Ignacio Prado, el Perú enfrentó crecientes desafíos internos y externos. En 1864, la ocupación española de las islas de Chincha, un importante centro productor de guano a nivel sudamericano, generó un conflicto que culminó en la guerra con España del 64 al 66. Este episodio, aunque terminó en una victoria para las naciones sudamericanas, las cuales apoyaron a Perú como Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina, tuvo un alto costo económico para el Perú, que recurrió a préstamos internacionales para financiar el conflicto. A medida que avanzaban los años,
El modelo económico del guano comenzó a mostrar signos de agotamiento. La firma del contrato Dreyfus en 1869, bajo el gobierno de José Balta, otorgó a una empresa francesa el monopolio de la venta del guano, a cambio de un adelanto económico significativo para financiar la construcción de ferrocarriles y otras obras públicas. Sin embargo, este acuerdo profundizó la dependencia financiera de Perú frente a acreedores extranjeros. Al mismo tiempo, las reservas del guano comenzaron a agotarse debido a la sobreexplotación, mientras que la competencia del nitrato chileno, el mercado internacional reducía su valor. Durante el gobierno de Manuel Pardo, el primer presidente civil de Perú, se intentaron algunas reformas para diversificar la economía y reducir la dependencia del guano, pero estas medidas fueron insuficientes. El país ya enfrentaba una grave crisis económica, producto del endeudamiento externo y la caída de los ingresos guaneros. Además, las tensiones sociales se agravaron, con sectores populares que no habían recibido ningún beneficio tangible de la bonanza guanera, mientras las élites seguían ocupando privilegios. La prosperidad que el guano había traído resultó ser, como Jorge Basadre lo describe, falaz. A pesar de los ingresos generados durante más de 3 décadas, el Perú no logró construir una economía sólida ni resolver sus profundas desigualdades sociales. El país entró en una etapa de inestabilidad política y económica que lo dejó mal preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban, entre ellos la Guerra del Pacífico. Ahora, la Guerra del Pacífico fue un conflicto que enfrentó Perú y Bolivia contra Chile desde el año de 1879 a 1883, motivado por disputas territoriales y económicas en cuanto al desierto de Atacama, una región rica en recursos como el salitre. Este enfrentamiento marcó un periodo de devastación y redefinición para las naciones involucradas, especialmente para Perú, que sufrió las mayores consecuencias. La guerra comenzó el 14 de febrero de 1879, cuando Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta. Tras un conflicto diplomático entre Perú y Chile, relacionado con el impuesto que el gobierno boliviano había impuesto a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, de capital chileno, este acto fue considerado por Bolivia como una agresión, y en virtud de un tratado de defensa mutua firmado con Perú en 1873, este último se vio arrastrado al conflicto. Sin embargo, Perú intentó mediar en una situación para evitar la guerra, lo que resultó infructuoso. Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879, dando inicio al conflicto armado. El escenario inicial de la guerra fue en el mar, ya que el control marítimo era fundamental para las operaciones militares, en un territorio desértico donde las tropas dependían del abastecimiento por vía marítima. Las primeras acciones navales, marcadas por el protagonismo de figuras como Miguel Grau, comandante monitor del Huáscar y uno de los héroes más emblemáticos del Perú. Grau lideró incursiones audaces contra las fuerzas navales chilenas, logrando retrasar el avance enemigo y ganar tiempo para las tropas peruanas. La figura de Grau brilló especialmente en la batalla naval de Iquique, librada el 21 de mayo de 1879. En esta acción, el Huáscar hundió a la corbeta chilena Esmeralda, comandada por Arturo Prat, quien murió en combate y se convirtió en un héroe nacional chileno. Sin embargo, este enfrentamiento significó la pérdida de la Independencia, otro buque peruano, en obras de la goleta chilena Covadonga. Grau continuó sus incursiones acosando las líneas de suministros chilenas hasta que el Huáscar fue capturado el 8 de octubre de 1879 en la batalla de Angamos. Grau murió al ser alcanzado su buque por un proyectil chileno. Su muerte marcó un punto de inflexión, ya que Chile consolidó su dominio marítimo, lo que permitió llevar la guerra al territorio peruano. Tras el conflicto del mar, Chile
inició la campaña terrestre, desembarcando sus tropas en el sur de Perú. La batalla de Pisagua, el 12 de noviembre de 1879, fue el enfrentamiento significativo, en el cual las fuerzas chilenas lograron asegurar un punto estratégico para avanzar hacia el interior. Posteriormente, tuvo lugar la batalla de San Francisco, donde los aliados bolivianos y peruanos, a pesar de su superioridad numérica, fueron derrotados debido a la falta de coordinación entre sus comandantes. Este fracaso llevó a la retirada de las tropas bolivianas, lo que dejó al Perú enfrentándose solo a Chile en los meses siguientes. La campaña terrestre en Perú, en territorio peruano, se intensificó con la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880, conocida como la Batalla del Alto de la Alianza. En este enfrentamiento, las fuerzas aliadas sufrieron una derrota decisiva que marcó la retirada definitiva de Bolivia del conflicto. Chile consolidó su avance, capturando los territorios del sur peruano, y posteriormente el ejército chileno se dirigió hacia Arica, enfrentando una feroz resistencia liderada por Francisco Bolognesi, comandante de la plaza. En la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, las fuerzas chilenas tomaron la ciudad y Bolognesi murió tras negarse a rendirse, pronunciando la célebre frase: «Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Y es posteriormente a esto que empiezan las campañas de Lima, las cuales fue una de las fases decisivas de la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre septiembre de 1880 y enero de 1881. Después de las derrotas en las batallas del Alto de la Alianza y Arica, el ejército chileno decidió invadir Lima. El dictador peruano Nicolás de Piérola organizó las defensas de la capital de las milicias urbanas y campesinas de la sierra. Sin embargo, las fuerzas chilenas, comandadas por Manuel Baquedano y Patricio Lynch, lograron desembarcar al sur de Lima y avanzar hacia la ciudad. Las batallas de San Juan y Miraflores fueron las decisivas. El 13 de enero de 1881, las tropas chilenas derrotaron a las defensas peruanas en San Juan, y el 15 de enero en Miraflores. Finalmente, el 17 de enero, las fuerzas chilenas ocuparon Lima. La ciudad fue saqueada y ocupada, y el gobierno de Piérola se trasladó a Ayacucho. Durante la Guerra del Pacífico, el sur andino de Perú, y en particular la ciudad de Arequipa, vivió momentos de gran tensión e incertidumbre. A pesar de que Arequipa no fue invadida directamente por las fuerzas chilenas, la ciudad sí se vio profundamente afectada por el conflicto y su economía sufrió gravemente. Desde el inicio de la guerra, el sur peruano estuvo en la mira de las operaciones chilenas, debido a la cercanía de los territorios en disputa y su importancia estratégica para el abastecimiento de tropas. Arequipa, como centro político y económico de la región, se convirtió en un lugar crucial para la resistencia peruana y el reacomodo político durante el conflicto. La derrota de las tropas peruanas en la batalla de Tacna y Arica del 80 dejó al sur en una situación de vulnerabilidad, y aunque Arequipa no fue ocupada, la amenaza de un ataque estuvo siempre presente. Tras la caída de Lima y su ocupación por las tropas chilenas en enero del 81, el gobierno central de Perú quedó desarticulado. Nicolás de Piérola, entonces dictador del Perú, se refugió en Arequipa con la esperanza de reorganizar la resistencia. Desde esta ciudad, Piérola intentó mantener viva la lucha contra Chile, pero se encontró en una situación compleja. Por un lado, Arequipa tenía una fuerte tradición de oposición al centralismo chileno, lo que generaba tensiones con el pierolismo. Por otro lado, la presencia de Piérola en la ciudad atrajo la atención de Chile, que consideraba Arequipa como un lugar, como un objeto estratégico potencial debido a su influencia en la región. Aunque las fuerzas chilenas nunca llegaron a ocupar Arequipa, realizaron incursiones al sur, atacando puertos cercanos como los de Mollendo y bloqueando sus rutas comerciales, que eran esenciales para la economía arequipeña.
Estas acciones combinadas con la crisis generalizada en el país afectaron gravemente a la economía de la ciudad, que dependía del comercio marítimo y de la exportación de productos agrícolas y ganaderos. Además, la llegada de refugiados de zonas ocupadas, como Tacna y Arica, sobrecargó los recursos locales y generó tensiones sociales. La amenaza constante de que un ataque directo llevó a Arequipa a un estado de tensión permanente. Las autoridades locales y la población se prepararon para una posible invasión, organizando defensas y reforzando su resistencia. Aunque nunca llegaron a enfrentarse directamente con las tropas chilenas, en este contexto, Arequipa reafirmó su tradición y autonomía y resistencia política, pero también se vio afectada por las decisiones internas del país, que dificultaron la coordinación de esfuerzos para enfrentar a Chile. La campaña de la Breña, liderada por Andrés Avelino Cáceres, jugó un papel crucial en la resistencia peruana durante estos años. Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, organizó guerrillas en la Sierra Central del Perú y organizó tácticas de guerrilla para hostigar a las tropas chilenas. Su conocimiento del territorio y su capacidad para movilizar a la población local fueron fundamentales para mantener la resistencia activa. Incluso después de la ocupación de Lima, Cáceres logró infligir numerosas derrotas a las tropas chilenas en la sierra, manteniendo viva la esperanza de una eventual victoria peruana. Su liderazgo y determinación lo convirtieron en una figura emblemática de la resistencia peruana, y su campaña en la Breña se convirtió como un símbolo de la lucha de la soberanía y la dignidad nacional. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de Chile, con la devastación de los recursos peruanos, hicieron insostenible la continuación del conflicto a largo plazo. El fin de la guerra llegó con la firma del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. En este acuerdo, Perú decidió de manera definitiva la provincia de Tarapacá a Chile, mientras que las provincias de Tacna y Arica quedaron bajo administración chilena, dependiendo de un plebiscito que definiría su destino. Aunque este plebiscito nunca se realizó, el tratado puso fin a un conflicto que dejó a Perú en ruinas económicas y sociales, marcando el inicio de un largo periodo de reconstrucción y redefinición nacional. En los años posteriores al conflicto, Arequipa enfrentó el desafío de reconstruirse en medio de la devastación. La pérdida de Tacna y Arica privó a la región de importantes conexiones comerciales y fragmentó la unidad del sur. La economía arequipeña, que ya había sido golpeada por la guerra, tuvo que adaptarse a una nueva realidad marcada por la pobreza y la inestabilidad. La llegada de refugiados y el colapso de rutas comerciales exacerbaron las tensiones sociales y económicas de la ciudad. Sin embargo, en Arequipa también se experimentó un renacimiento cultural y intelectual en los años posteriores a la guerra. La élite económica local se organizó para intentar recuperar el comercio y la producción, mientras que la ciudad se convirtió en un centro de pensamiento crítico y de oposición al centralismo chileno y limeño. Las tensiones sociales entre las comunidades indígenas y campesinas y urbanas continuaron marcando la dinámica de la región, pero Arequipa logró consolidarse como un símbolo de resistencia y autonomía en un Perú que enfrentaba el desafío de reconstruirse tras uno de los periodos más oscuros de su historia. Y bueno, para dar una conclusión final, la Guerra del Pacífico tuvo un impacto devastador en el sur andino y especialmente en Arequipa, como en Tacna y demás departamentos del sur. Aunque la ciudad no fue ocupada directamente por las fuerzas chilenas, sí sufrió gravemente por la guerra, tanto en términos económicos como sociales. La resistencia organizada por figuras como Andrés Avelino Cáceres mantuvo viva la esperanza de una eventual victoria, y la ciudad de Arequipa se convirtió en un bastión de resistencia y autonomía en un país devastado por el conflicto.
La firma del Tratado de Ancón marcó el fin a la guerra, pero el cambio hacia la recuperación y la reconstrucción sería largo y difícil para el Perú. Gracias.